se acerca con calidad diversa, pero se acerca a los niveles de OECD. Lo que pasa con el promedio es que está muy sesgado el promedio por algunos países de la región, que sí tienen planes de conectividad todavía muy por encima de los del OECD y del resto de la región, lo que por supuesto impacta en bajos niveles de adopción. Este indicador es otro indicador que lo que hace es reflejar el costo por megabit. El anterior era simplemente un promedio de los planes. Este es específicamente cuánto cuesta el mega de bajada en cada uno de los países en el promedio de los planes de cada país. Donde ahí sí vemos que hay una fuerte diferencia con OECD, porque OECD al ofrecer planes de mayor velocidad el costo por megabit tiende a ser más barato. Entonces vemos que ahí sí la diferencia se ensancha a 15 veces el promedio de América Latina. Pero sí, de vuelta, lo que vemos es que hay países como Bolivia, donde el costo del megabit de bajada es prohibitivo, y lo que refleja el promedio de vuelta es una diversidad de situaciones en la región. Hay países como Chile o México, donde el promedio del mega de bajada se está acercando ya al promedio de los países de la OECD. Y por último, lo que relevamos es cuál es el plan mínimo de conectividad. Es decir, ese es un indicador interesante, que refleja el costo mínimo de estar conectado a banda ancha en cada uno de los países. Siguen los países de América Latina por encima de OECD, pero lo que vemos es que hay países de vuelta que se acercan bastante, y es incluso interesante ver el caso de Uruguay y Venezuela, dos países con operadores estatales donde se han creado planes de conectividad orientados a justamente ofrecer un nivel mínimo de conectividad, y donde vemos que claramente esos planes se acercan a los niveles de OECD. Y vemos que varios países como Brasil y México están avanzando en esa dirección de ofrecer planes básicos de conectividad que sean más asequibles para los hogares. Entonces, dos conclusiones de este análisis de tarifas. Primero, que sigue habiendo una significativa brecha de precios en América Latina respecto a países desarrollados, pero que existe una enorme dispersión en la región, y la dispersión nos sugiere que hay oportunidades de acción regulatoria y de política pública, porque si tenemos dos países que se parecen en mucho, con precios tan disímiles, es que hay oportunidades de acción regulatoria, hay oportunidades de inducir competencia y lograr bajas de precios en estos países. Si bajar el precio es una pregunta que nos hacemos en el trabajo, y es una pregunta que no trivial, no es una pregunta trivial. Muchas veces vemos estos gráficos donde la pregunta parece trivial. Si comparamos penetración-precio, y vemos que hay una tendencia bastante clara: los países de mayor penetración tienen menor precio. Vemos que la penetración y precio obviamente están relacionados, pero no sabemos la causalidad, no sabemos en qué dirección va la causalidad, porque son dos variables que están codeterminadas. El precio depende de la penetración y la penetración depende del precio. Entonces, para estimar para estimar el efecto del precio sobre la penetración, básicamente construimos un modelo de ecuaciones simultáneas de oferta y demanda que permite diferenciar exactamente cuál es el efecto que tendría una baja de precios sobre la penetración. No tengo tiempo de mostrarles todo el modelo. El trabajo está en el libro que acabamos de... Y aprovecho para pasar el chivo. Acabamos de publicar un libro, DIRSI y CEPAL, que tiene varios trabajos, todos interesantísimos, y entre ellos está este trabajo donde sí está desarrollado todo el modelo que realizamos. Voy directamente a la conclusión. Nuestra conclusión básicamente nos dice que la demanda de banda ancha en América Latina es elástica, es decir, que las reducciones de precio van a tener un impacto proporcionalmente mayor sobre la adopción del servicio. Y hacemos un promedio para América Latina que nos dice que en promedio una rebaja de precios de 10% en promedio en la región aumentaría en un 19% la tasa de penetración, equivalente casi a 5 millones de conexiones. Ese es el promedio de América Latina, pero la realidad es que en cada país es diferente esa tasa, porque cada país cada país la situación es diferente. Lo que por ejemplo vemos en el modelo es que el efecto de una rebaja de precios en los países que tienen menor adopción es mucho mayor,
como Perú, por ejemplo. En Perú, uno de los países donde más se puede ver el efecto de una rebaja de precios, o el efecto estimado de una rebaja de precios sobre la adopción es en Perú, porque en Perú empieza una base muy baja de penetración. Y por último, lo que trabajamos es un trabajo que ya venimos haciendo en DIRSE hace varios años sobre la asequibilidad, que básicamente trata de comparar la tarifa contra el ingreso, que es lo que importa, porque la tarifa puede ser cara o barata según cuál sea tanto mi disponibilidad a pagar como mi ingreso. Primero lo que hacemos es un gráfico bastante clásico donde vemos el promedio del precio sobre el porcentaje, o sea, cuál es el porcentaje en el ingreso del hogar que refleja o que corresponde al promedio de las tarifas, ¿sí? Entonces, América Latina está por encima del OECD, bastante por encima del OECD, en términos de cuál es el esfuerzo que tiene que hacer un hogar de América Latina para conectarse a banda ancha. En este caso, es casi 8 veces mayor, ¿sí? O sea, el esfuerzo relativo, eso es lo que refleja la asequibilidad, el esfuerzo relativo a mi ingreso y a las tarifas, el esfuerzo que tiene que hacer un hogar promedio en América Latina para conectarse a banda ancha es 8 veces mayor al esfuerzo que tiene que hacer el mismo hogar en la OECD, efecto de las menores tarifas que hay en la OECD y por supuesto de los mucho más mayores ingresos que hay en la OECD, ¿sí? Ahora, esto no nos gusta porque el hogar promedio en América Latina no existe. Ese hogar no existe. El viejo cuento de me como 10 pollos, Fernando no se come ninguno, nos comimos 5 pollos, bueno, sí, pero no existe ese promedio. Y esto es lo mismo, ese hogar realmente no existe. Entonces, lo que tratamos de hacer es un trabajo ya más detallado, que también los remito al libro, es mirar país por país. Y en cada país mirar cada decil de ingreso. Entonces lo que asumimos acá, y este es uno de los gráficos de los cuales hay varios en el trabajo, lo que asumimos acá es que los hogares van a gastar hasta un cierto umbral de sus ingresos en telecomunicaciones. Y ese umbral lo ponemos de manera relativamente arbitraria, aunque no completamente, pero relativamente arbitraria, en 5%. Entonces lo que decimos es, ninguno o muy pocos hogares van a conectarse a banda ancha si conectarse a banda ancha significa más del 5% de los ingresos. Si significa menos del 5%, la probabilidad aumenta mucho. Entonces, lo que hacemos luego es calcular el 5% de cuál es el 5% de este gasto disponible que habría en cada uno de los deciles de ingreso, en este caso de Colombia, ¿sí? Entonces la línea gris que va descendiendo de manera bastante brusca al principio es la disponibilidad de ingreso, el 5% del ingreso de cada uno de los deciles. Y luego, en la línea horizontal punteada, lo que ven es el plan más barato que existe hoy en día en Colombia. Entonces, lo que nos permite ver es cuántos hogares están por encima o por debajo de ese umbral de 5%. Por ejemplo, en el caso de Colombia, básicamente la mitad de los hogares, o sea, a partir del quinto decil, el esfuerzo de conectarse a banda ancha para un hogar es tal a la tarifa actual que es muy poco probable que se conecten. No es imposible. Si uno está dispuesto a pagar 20% de su ingreso, lo va a pagar. Lo que decimos es que disminuye mucho la probabilidad de un hogar que se conecte cuando supera este 5%. Entonces, a los niveles actuales en Colombia, lo que vemos es que es probable que la mitad de los hogares decida no conectarse a un plan de internet. En este caso, de vuelta, es el plan más barato. Y por supuesto la situación varía de país a país, tiene que ver mucho con la distribución del ingreso. Interesante, aquí también hacemos un análisis de Colombia, pero solamente para hogares rurales. Entonces aquí vemos que ese promedio no existe, que en el ámbito rural el problema es mucho mayor, porque hay ingresos mucho menores. Entonces a la misma tarifa, 80% de los hogares estarían por debajo de este umbral, es decir, es poco probable que se conecte este 80% de los hogares en el área rural de Colombia a las tarifas actuales. Y esto además nos lleva a una reflexión con la que voy cerrando, que es, imagínense que en Colombia hacen muy bien las cosas y hacen un plan de conectividad y logran bajar la tarifa a la mitad. Miren qué pasa en el área rural, bajé la tarifa a la mitad en Colombia y sigo teniendo la mitad de los hogares por debajo del umbral. Entonces, lo que concluimos de este análisis de asequibilidad
Es que sí necesitamos reducciones de tarifa, hay mucho por hacer en reducir precios en América Latina, pero que no van a ser suficientes. Que en el corto plazo esas reducciones de tarifa de banda ancha, al menos para el segmento residencial, no van a ser suficientes y se van a requerir otros mecanismos que cambien otras variables de la demanda. Por ejemplo, los mecanismos de estímulo a demanda, los planes de alfabetización digital, plataformas alternativas, es decir, qué puede hacer la red móvil para conectar estos hogares. Y creemos que esto nos dice además que hay todavía un lugar importante para el acceso compartido, sobre todo en áreas rurales, donde los niveles de ingreso y a las tarifas que hoy es posible ofrecer, vamos a seguir necesitando planes o programas de acceso compartido.